Está fresco. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a la presentación de Pensar México 2, editado por Taurus. Gracias a todos por acompañarnos en nombre del sello Taurus y de Penguin Random House. Este libro, acá entre intimidades ya se estaba diciendo, y sí, justo está llegando a librerías en este momento. Es un gran estreno, en este caso, esta presentación aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, porque está llegando ahora mismo a puntos de venta. Un autor, Marwan Sotoantaki, que no son muchos los casos en donde en la casa editorial nos da igual de gusto cuando llega con algo de ficción como cuando llega con algo de no ficción, ya sea con sus novelas Casa Damasco, con Clandestino, con la más reciente Fátima, o ahora con sus pensares, con esta colección de libros que nos han ayudado a pensar, por un lado Medio Oriente, por otro lado Occidente, y ahora México, y México por dos, porque vaya que hay que pensar un montón en este país, entonces por eso está este segundo volumen. Gracias a Marwan, primero, bienvenido. Gracias. Gracias a Guillermo Arriaga, que está con nosotros el día de hoy, autor de Casa también, gran contador de historias en distintos registros, cine, por supuesto, literatura, y nuestro premio Alfaguara pandémico 2020, con Salvar el Fuego. Nuestro premio Alfaguara con Salvar el Fuego. Y por este lado, gracias Sergio Sarmiento, que nos acompaña en la casa editorial en varias de nuestras presentaciones. Es un privilegio, periodista, escritor, y hoy se suma a esta charla también. Sin más, no sé si Marwan, ¿quieres empezar tú con unas palabras? Sí, no. Supuse. Le Sí. dejo la palabra. A mí no me pregunten eso. Sotoantaki. Preguntarme si quiero empezar a hablar es un poco absurdo. O sea, sí, pero o sea, gracias. Ya se pueden sentar, Sergio, Guillermo. Sí, solo una cosa. Es particularmente emocionante volver a Phil. Creo que si hay algo que no tenemos derecho a hacer es actuar como si no hubiese ocurrido absolutamente nada. Los que pudimos hacer parte de las actividades el año pasado absolutamente virtuales, en verdad nos hacía muchísimo falta. Los libros necesitan un lector y necesitan encontrarse también con este tipo de espacios. No fijamos que no pasó absolutamente nada porque sigue pasando. Sergio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias Marwan, y algo me debe estar pasando porque supongo que me estoy haciendo viejo. Antes yo era amigo de los autores y me presentaban a sus madres. En este caso yo fui amigo, además gran admirador de la madre de Marwan. La verdad le tenía una inmensa admiración a Ikram Antaki, y debo decir, y voy a empezar con eso, creo que es una pésima forma de empezar, pero siempre he sido poco educado, que Ikram me decía en los últimos tiempos de su vida que estaba muy preocupada, y su preocupación era su hijo, un joven motociclista. Me dice: tú tienes una moto, habla con él, trata de tranquilizarlo, no es mal chico, pero, ya saben ustedes, el pero. Y bueno, pues la verdad es que han pasado, no sé ni cuántos años han pasado, 20 años han pasado. Y Ikram, digo, no soy religioso, no tengo ninguna impresión de que nos estés escuchando, pero si estás por ahí, quiero que sepas que no tenías por qué preocuparte, que Marwan no solamente es un buen chavo, porque sí es un buen chavo, ya no es tan chavo, pero bueno, eso se nos quita a todos con el tiempo, pero es un gran escritor, es un pensador importante, es alguien que tiene la habilidad, sí, de igualmente escribirnos una novela como Casa Damasco, como esta serie de pensares, Pensar Medio Oriente, Pensar México 1, Pensar México 2. Pensar México 2 apenas se está recibiendo. Yo tuve que estar leyendo la obra en fuentes no confiables, en fuentes piratas. No, de hecho me la mandó la editorial en una forma digital, debo reconocer. No sería yo capaz de eso. Salió en MEADE antes. Pero, a ver, ¿qué encontramos aquí y qué encontramos en Marwan Soto? Sí, una visión crítica de México, una visión que yo diría es casi apasionada. Y perdón que te lo diga, Marwan, eso se lo heredaste a tu madre. Yo recuerdo haber presentado obras de tu madre y también tenía este amor por México, y al mismo tiempo era tan crítica de México, era tan fuerte en su visión de México como un país que quería ser grande y que no podía crecer. México, un país que no podía crecer. Y me parece que veo ese mismo tipo de
de desesperación de alguien que quiere mucho a un país y sin embargo que se exaspera porque este país no alcanza a cumplir con su sueño, no alcanza a cumplir con todo su potencial. Tanto Pensar México 2 como Pensar México 1 son obras que de forma obsesiva nos tratan pues, los temas que sufrimos los mexicanos todo el día. ¿Por qué este país funciona en la disfuncionalidad todos los días? ¿Por qué este país está lleno pues, de comentócratas como Sergio Sarmiento, como Maruán Soto Antaki, que están siempre discutiendo sobre el país, pero no hay forma de que se pongan de acuerdo, no hay forma de que el país finalmente diga nos vamos a juntar, vamos a tener una oposición que funcione? Pues nos dice Maruán, no hay una oposición por ningún lado, no se ha podido construir una oposición en todos estos años y al final seguimos teniendo los mismos problemas. Uno habría pensado, y me parece que tanto Maruán como yo en alguna ocasión señalamos que era importante cambiar el régimen, que era importante que llegaran nuevas personas a los cargos de poder, a los cargos de responsabilidad y pudieran tomar esas decisiones que nos permitieran salir adelante, construir un mundo mejor. Mi decepción me parece que la encuentro compartida en este Pensar 2 de Maruán Soto, porque lo que sentimos es que ha llegado un grupo nuevo de personas al poder que ha dicho pues, lo que había que decir, que estaba todo mal en el país, que había que hacer las cosas de nuevo, y lo que estamos viendo es que pues, podemos de hecho empeorar todavía las cosas, y que tenemos finalmente a un nuevo grupo en el poder que todavía no entiende realmente cómo funciona un país, cómo se logran acuerdos. ¿Qué estamos viendo en estos momentos en México? Nos lo dice Maruán, lo dice en sus columnas, lo dice en sus libros, lo dice también cuando se exaspera sobre este país que tanto quiere, y nos dice pues que estamos viendo un país en que no se aceptan los pensamientos distintos, en que cada uno de los que toman decisiones o de los que aconsejan a quienes toman decisiones piensa que vive en un mismo mundo, en el único mundo que tiene todas las soluciones. Nadie escucha, nadie quiere prestarle atención a alguien que piense diferente. Y hemos visto, de hecho, y me parece que es uno de los momentos más penosos que estamos viviendo como país, estamos viendo a un presidente de la República que en lugar de pedir que la gente se sume a su causa, en lugar de buscar alianzas, en lugar de tratar de construir un mejor país, descalifica a sus enemigos. Si es la Feria del Libro, es cómo se atreven a invitar a Vargas Llosa, un escritor muy malo, supongo, cómo se atreven a invitar a Krause, cómo se atreven a invitar a Aguilar Camín, cómo se atreven a invitar a ese Maruán Soto que está presentando un libro en este momento. A final de cuentas, creo que la Feria del Libro de Guadalajara, como lo vimos en la inauguración, y el país completo, está en un momento muy complicado. No hemos aprendido a escucharnos unos a otros. No hemos aprendido a hacerle caso a aquel que no piensa diferente. No hemos podido dejar atrás la arrogancia de pensar que solamente nosotros tenemos la razón. Son muchísimos los temas que nos ofrece Maruán en este volumen, y en parte porque es uno de estos libros que surge de muchas columnas que él ha publicado, que él ha venido publicando, y toma estas columnas y las amplía, les da nueva forma, pero todo con este tono tan especial que tiene Maruán, y que me parece que también es un tono que tenía Ikram en algunos de sus libros. Recuerdo cuando conocí a Ikram hace muchos años, que estaba sorprendida de que cuando nos conocimos, porque yo la había escuchado en radio, yo estaba en otros programas, finalmente la entrevisté para televisión, después en radio, y me decía, ¿es que tú eres filósofo? Le digo, sí, tengo una licenciatura en filosofía. Me decía, Ikram, no, tú eres filósofo, de verdad, uno puede tomar una licenciatura en filosofía y no se vuelve uno
uno filósofo. Y yo le decía, bueno, filósofa eres tú, en realidad en este momento, de las pocas personas que están haciendo filosofía realmente en México, eres tú. Y lo curioso del caso es que 20 años después tenemos a este joven que preocupaba tanto, a Ikram Antaki, convertido en un autor que constantemente está sacando nuevos libros, que tiene esta pasión que se nota cuando lee uno los libros de Marwan, se nota la pasión, se nota que las palabras le surgen con furia y a borbotones. Y esta es una de las grandes maravillas de leer a Marwan Soto. Es un autor que a lo mejor es un comentócrata también, pero que escribe con una pasión que nadie en el mundo de la comentocracia mexicana tiene en este momento. Es un privilegio poder leer a Marwan, es un privilegio poderle decir a Ikram, te salió muy bien el chamaco. Gracias. Cuando yo estudié comunicación, había un lema que decía, si es materia, la llevamos. Y con Marwan es, si es libro, yo lo escribo. Porque creo que Marwan escribe, ¿cuántos libros escribes al año, Marwan? Simultáneos hay 2, más o menos, siempre haciendo. Es increíble, publica más libros en un mes que yo en mi vida. Pero bueno, me siento muy... Los tuyos son muy grandes, Guillermo. Sí. No, pero escribe, ya le digo, déjanos una, por favor, Marwan. ¿No? Me da mucho gusto estar aquí. Sergio, tú sabes, te lo he dicho varias veces, la admiración que te tengo, y te leo diario y con mucha atención. Y Marwan, me gusta ser parte de tus presentadores oficiales en la FIL. La última vez que estuvimos aquí pude presentarte, lo cual me da un gusto enorme. Y como yo tuve el libro en PDF, tuve que tomarle fotos de lo que yo quería decir. Y algo que creo que haces una disección muy precisa de lo que está sucediendo ahorita en el 2018. Dices, la nostalgia del futuro con una reescritura del pasado, y hablas de la necesidad de un debate, no solamente público, sino también privado. A mí un miedo que me da, Marwan, es que los políticos determinen las conversaciones que vamos a tener. No la política, los políticos. Pareciera que caemos una y otra vez en la trampa de lo que los políticos quieren que se discuta. Y más que hacer una presentación, yo lo que te voy a hacer es un interrogatorio. Porque tú, en el libro, y creo que es una de las conclusiones importantes del libro, es la necesidad de debatir, la necesidad de dialogar. ¿Cómo podemos construir como país un diálogo sin estar empañado por dichos de políticos que nos obligan a tocar ciertos temas? ¿Cómo se construye desde la sociedad? Porque mi vena anarquista no ve mucho optimismo en las clases políticas de ningún país. ¿Cómo se puede contestar al final? Me vas a hacer 3 preguntas y te las voy a contestar todas. No, contesta una por una. No, porque si no te voy a dejar de hablar, ya no vas a seguir hablando. No, ándale. Sí, voy a seguir hablando. No, porque ya sé que tú tomas el micrófono y lo dejas, pero yo te corto. Hay una cosa que es particularmente gozosa de la FIL. Con todo y que esta FIL, con la carga de tristeza de la pandemia y ayer con la muerte de Almudena, ¿no?, sigue quedando algo, ¿no? Es de esos pocos espacios, ¿no?, pero afortunadamente con mucho eco, donde normalmente los políticos hacen el ridículo, y eso siempre se agradece, porque viene con el cargo además. Es un espacio donde se muestra los intentos por no ser irrelevantes en un espacio que los hace irrelevantes. Ayer estuvo Porfirio, estuvo Monreal, estuvo Medio Planeta, ¿no?
pero lo que quedan son los libros, ¿no? Tiene que ver un poco con la respuesta, porque es dependiendo del espacio que le damos para discutir nuestros propios temas, ¿no? Y los temas son absolutamente nuestros. Cuando hablamos del malentendido de la democracia en México, que creo que muchos hemos escrito el malentendido de la democracia en México, tendemos a señalarlo solamente en la parte de los políticos. Es que los políticos entienden mal la democracia, ¿no? Somos tontos, ¿no? Somos nosotros, ¿no? Cuando pensamos en, estamos hablando de X o Y cosa de lo que ocurre en la mañanera, que es en general el espacio de determinación de agenda, ¿no? Uno se empieza a topar con distintas voces que dicen, no le hagan caso. No, es que uno no puede hacerle caso al presidente, ¿no? Si tú, yo, Sergio, cualquiera de los que estamos acá, decimos lo que sea, ¿no? La vida de la gente no cambia, ¿no? Ni siquiera en este espacio donde ellos son los irrelevantes. Tenemos nosotros la posibilidad de cambiar la vida. La única palabra que se transforma en hecho normalmente son de los líderes de los estados, aquí o en cualquier estado, ¿no? Es decir, sí tenemos que escucharlo, pero tenemos que responderlo. ¿Se domina la conversación o se impone la conversación? Sí, a partir de quien lo saca de manera profesional, pero sobre todo por cómo se responde. Este es un país donde tenemos más de 90,000 desaparecidos, donde solamente si nos vamos a la pandemia por muertes acumuladas, por pandemia directamente o relacionadas con pandemia, con esta cosa perversísima que se llama muerte excedente. La muerte siempre es excedente, ¿no? Pasamos el 500,000 de personas. Si no lo estamos hablando, es porque nosotros no lo estamos queriendo hablar. Llevamos 15 años metidos con una crisis de derechos humanos que parece intrascendente. Cuando alguien se pregunta por qué una de otra no son un escándalo, por culpa nuestra, ¿no? Porque tenemos que hacer un poco el espacio para entender que la democracia es ese lugar de diálogo, no solo lugar de elecciones. Y eso se llama primero presión pública. Al mismo tiempo, junto con otra, que obedece a la línea de la forma de construcciones en la vida pública. Ustedes, los medios, te toca a ti, eres el que está acá, te toca agarrarla por todos, ¿no? Asumo mi responsabilidad. No. Soy con el que menos participo ustedes, pero te toca agarrarla por todos, ¿no? Los medios han jugado en los últimos años un papel penoso, ¿no? Un papel suficientemente penoso. ¿Por qué? Por la comodidad y la política del rating, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un gobierno, el que sea, piensen que estamos en la isla proverbial, con un amplísimo margen de popularidad, irrebatible, absolutamente irrebatible? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Se ganaron unas elecciones limpias. Más allá de los poderes fácticos que puedan tener, tienes un gigantesco número de gente apoyando un gobierno. Si yo soy una televisora y empiezo a transmitir algo que no necesariamente obedece, no intereses políticos, solo obedeces de rating, voy a perder rating. Ustedes viven de que los vea la gente, también los que escribimos, pero ustedes mucho más directamente. Hay un ejemplo particularmente perverso en el libro que cuento, que no está en ninguno de los otros textos, sobre qué podemos hacer para construir un país sin el dictado de los políticos. Primero, si es participando, reaccionando y obligando a los demás, no cayendo en un juego. A principio de este sexenio se pidieron disculpas por, si no mal recuerdo, la violación a un grupo de mujeres por parte de gente del ejército. Fue de las primeras disculpas públicas a las que pidió este gobierno, aunque ya los otros habían pedido disculpas. Tanto el gobierno de Peña había pedido disculpas públicas, como también el gobierno de Calderón había pedido alguna disculpa pública. Había un entorno político obligado, compromisos internacionales que obligaban a que se pidieran unas disculpas. Se piden las disculpas, se van al lugar donde ocurrieron los hechos, está la mitad del gabinete relacionado, no están las Fuerzas Armadas. Las mujeres, cuando les toca tomar el micrófono, hasta el final rechazan la calidad de la disculpa porque no estaba ningún representante de las Fuerzas Armadas, que eran quienes habían cometido las violaciones. Bueno, lo estuve cazando en absolutamente todos los medios, los grandotes, ¿no? No hubo uno solo que pasó el rechazo de las disculpas de las mujeres. Todos, absolutamente todos, cubrieron
cuando se pidieron las disculpas y la primera parte del discurso de las mujeres. ¿Cómo vamos a dejar que se dicte una agenda si nosotros no nos molestamos porque no están y porque los medios tampoco lo están y un gobierno tampoco está? Bueno, el problema es que a nadie le interesa participar. Permíteme interrumpirte para que no te sigas. Te dije. Hay un dicho que dicen que la política es como la lucha libre. Solo los espectadores creen que se están dando con todo. Y Sergio, tú acabas de comentar que hay un nuevo grupo en el poder. Yo te pregunto, Marwan, si hay, y hablas, repetidas veces habla de la oposición y de la falta de cómo articular una oposición. Pero, ¿si hay una nueva clase política? No. No. Entonces, ¿puedes abundar? No, a ver, el mejor ejemplo es el brontosario sacado de la prehistoria, que es Bartlett. Vamos a pensar en una nueva clase política en él, es imposible pensarlo. Hay unos modos, este país es un país de sistemas y este es un país que al final se ha acoplado muy bien a sus sistemas, nos gustan los sistemas. Al final el problema de los sistemas cuando se estructuran es que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. Mi preocupación no es necesariamente que no haya un nuevo grupo político. ¿Por qué no hay un nuevo grupo político? Porque seguimos con muchos de los vicios estructurales, seguimos con… Este es un país que tiene más del 99% de impunidad, o sea, alrededor cerca del 100%, perdón, de impunidad. Al final, ese es el principal vicio estructural que se tiene. No hay nada que no se resuelva si tienes una política de impunidad y esa es a la que vive en este país. Eso no lo hace absolutamente nuevo. No tenemos ninguna formación de algo nuevo tampoco. Y también un poco porque todos los que están de alguna u otra forma involucrados seguimos obedeciendo o de alguna forma ajustándonos a un sistema donde no podemos hacer gran cosa sin afectar los intereses de algún amigo, de algún… A ver, si yo digo ahora qué medio es el que, de los que me di cuenta, quizá ya no trabaje en esos medios. Bueno, eso funciona exactamente en absolutamente todo. Mi problema no es ese. O sea, creo que lo que menos me preocupa en términos estrictos es que no haya un nuevo tipo de políticos. Mi problema es que con los mismos vicios estructurales, con los mismos saldos de esos vicios, resulta que lo que antes es que estábamos absolutamente convencidos y de acuerdo que estaba mal o más o menos mal, ahora resulta que está bien, ¿no? Tenemos a Guardia Nacional encabezando la lista de acusaciones por violación de derechos humanos. Son militares, tenemos a militares desde hace 15 años violando derechos humanos, solo que ahora está bien, ¿no? Tenemos escándalos de corrupción para aventar para todos lados, no llegamos a ser ni los rusos ni los libaneses, pero tenemos un buen récord, solamente que ahora decidimos no verla, ¿no? Al final hay una naturaleza sectaria en México, ¿no? El único problema es que, como decías, que solamente los políticos, con esta analogía de la lucha, se van dando cuenta, se piensan que se están dando en la torre. No, los espectadores, no los políticos. Eso, ¿no? El problema es que aquí los espectadores son gente que… Aparte, en medio de una crisis en el mundo, insisto, hay una pandemia, sigue habiendo la pandemia. Nosotros tres somos los únicos tarados que no estamos usando cubrebocas, ¿no? Porque hay un riesgo de la pandemia, ¿no? Bueno, resulta que sí hay saldos en los espectadores. Entonces, también ellos, ¿no?, están viéndose afectados. Todo el mundo se termina dándose cates. Está claro que hay un sector menos interesado en lo político, ¿no? Y hay un sector que no tiene tampoco necesidad ni tiempo de ocuparse de lo político. Si piensas en los 6 millones recién integrados a un decil más bajo, a un sector de clase social más bajo, yo no les voy a pedir que se pongan a leer 2 horas y media en las mañanas periódicos como yo, sus preocupaciones son distintas, ¿no? Pero al final sí tenemos una población donde, y quizás es uno de los principales puntos de preocupación en el libro, ¿no?, ¿Puedo interrumpir? dan la impresión de estar en constante conflicto consigo mismo. Tienes una parte que dices que creemos que la corrupción es fundamentalmente monetaria. Y abres el espectro a otros tipos de corrupción. Si la corrupción no es monetaria, ¿puedes ahondar sobre qué es? La corrupción es la transgresión de la verdad para sacar un beneficio, y verdades hay muchas, ¿no? No solo tiene que ser monetario, ¿no? Es la más evidente, es el vox populi, ¿no? ¿El buscar el poder es corrupción? No,
¿Qué haces con el poder? Puede ser corrupto. Es natural buscar el poder, ¿no? Mi problema no es buscar el poder, mi problema es qué se hace con el poder, ¿no? El problema con el exceso de corrupción en términos no monetarios que me preocupa en México va mucho más a algo más filosófico, como decía Sergio, que es a la mera corrupción de la verdad. ¿Qué pasa si empezamos a asumir que la corrupción en términos monetarios, las que escandaliza a medio mundo, ¿no?, es solamente un síntoma? Y la causa de ese síntoma es la corrupción de la verdad. ¿Qué pasa entonces cuando corrompemos la verdad? Ya salimos de la pandemia, ya no hay corrupción, no importan los videos que salen, ya no hay impunidad, no importa el casi 100% de gente impune, ¿no? Corrompemos la verdad. Transformamos la verdad, ¿no?, en algo que no es cierto. Bueno, a partir de eso, róbense lo que quieran. Entonces, por eso crees tú, en tus conclusiones, que lo más importante es redefinir el lenguaje. Aquí me voy a meter más con los terrenos de los dos. Tú fuiste editor muchísimos años. Muchísimos, bueno, como 20 años. Sí. Somos lengua, ¿no? Estamos hechos de lengua. El lenguaje al final es una construcción política, ¿no? Es quizá la construcción política más grande que tenemos como especie, es la que nos lleva a un acuerdo, porque es una construcción política, porque accedemos entre unos y otros, ¿no? Que esto quiere decir libro y no papaya. Nos ponemos de acuerdo. Si esto lo empezamos a llamar papaya, yo mañana que pida una papaya, nunca lo haré en mi vida, ¿no?, me van a traer otra cosa, ¿no? No estás albureando, ¿verdad? No. Sí, ya me estaba yo preocupando, me salió el barrio, carnal. Pero tenemos pendiente un duelo de albures. Bueno, el lenguaje es un código con el que nos permitimos entender unos a los otros. Mi principal preocupación hoy en México es que hemos logrado perder las bases de ese código. Hace un rato platicaba con Sergio de eso. El problema es que si no hacemos un esfuerzo por regresarnos un poco, un par de pasos atrás, y aceptar la necesidad de recuperar el código para que cuando digamos carbón, no entendamos ecología, ¿no?, y aceptemos que carbón contamina, porque pues que el carbón contamina, ¿no? Ya teníamos ese consenso, no había duda, ¿no? No existe el carbón verde, ¿no? No existe el combustóleo que hace aires limpios, eso no ocurre, ¿no? No existe tampoco la Guardia Civil de Mando Militar que es civil, la Guardia Nacional de Mando Militar que es civil, ¿no? No podemos seguir apostando por la retórica del oxímoron, ¿no? No podemos seguir diciendo una cosa para que se contradiga de inmediato, porque eso, si lo seguimos permitiendo, llegamos al absolutamente nada. Y no hay realidad que se solucione sin que haya algo. En la nada no se solucionan realidades, hay solo nada. Bien, entonces sí, creo que es un asunto del lenguaje lo primero. Pero en la política, y perdón que ahora yo interrumpa, en la política estamos acostumbrados a que los políticos nos digan que una cosa es exactamente lo contrario. Ronald Reagan llamaba a sus misiles los peacemakers, los hacedores de paz. Y vemos que ahora nos dicen que los gobiernos son liberales porque están imponiendo toda una serie de restricciones a la vida individual. ¿Tenemos que aceptar eso? Yo creo que no. Ahora, los liberales aquí, los que más han tocado en liberales somos tú y yo. Aquí en la mesa los liberales de mierda somos tú y yo. Gracias. Ya salí excluido. Tampoco sé qué quiere decir conservador, ¿no? Soy incapaz de saber qué quiere decir conservador en este entorno en México, ¿no? Ahora, solo que como el acuerdo del lenguaje es un acuerdo político, implica ceder, ¿no?, de que uno entienda y el otro acepta entender. ¿Qué hacemos entonces? Pues empezamos a hablar, empezamos a leer y empezamos a hacer otra cosa, ¿no?, que es en lo que, porque tú hablabas de opinócratas, quizá hemos fallado de forma más abismal, ¿no? No nos interesa que nos lea alguien más que no sea nosotros mismos, ¿no?, sin importar en verdad cuál es el segmento ideológico, ¿no? El único problema es que si seguimos convencidos que yo solo tengo que leer a quienes me dan la razón en lo que pienso, y eso ocurre de ambos lados, de alguno más que el otro, dependiendo de la temporada, ¿no?, no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Pero eso te obligan las redes sociales, ¿no? Ya no sigues más que aquellos que Pero piensan no, como quién tú. sabe, ¿no? Yo sé, hace la última fila acá justo discutía con Amin Malouf sobre el fenómeno redes sociales y las primaveras árabes, ¿no? Vamos a ver, era un tema que a los dos nos había afectado, ¿no?
En algún momento cuando empezaron las primaveras árabes todos estábamos con la revolución de los chicos que se habían convocado a partir de Facebook, de Twitter, de lo que sea. Y luego vimos el desastre y llevamos ya 11 años de guerra, al menos en Siria, ¿no? Bueno, las redes sociales no están haciendo nada más que exponenciar lo que tenemos dentro. No son las redes sociales es el vehículo para el río de mierda, ¿no? Pero el río de mierda lo traemos nosotros, encontramos un buen vehículo nada más, ¿no? Bueno, ese buen vehículo sí se puede cortar si hay una intención. Esa intención se llama voluntad política. Ahora, ¿qué hacemos si no hay voluntad política? Nada, absolutamente nada. No hay solución posible, ¿no? Creo, y ahí entra un poco mi optimista pesimismo, ¿no? Es que sí todavía se puede rescatar un poco de voluntad política. Desde el individuo, desde el político, desde los grupos, desde cualquier sector. ¿Por qué creo? Porque si no, no tendría ninguna razón para seguir escribiendo. Te paso el balón, Guillermo. Bueno, Marx pensó siempre que la clase obrera y la clase campesina iba a ser de izquierda, pero resulta que las clases obreras y las clases campesinas están tornándose de ultraderecha. Y en esta ultraderechización del mundo, que no necesariamente quiero decir que la clase obrera y campesina mexicana sea de ultraderecha, se está simplificando el lenguaje. Trump es una muestra de la simplificación del lenguaje. Orbán es una muestra de la simplificación del lenguaje. Se me fue ahorita el nombre del polaco. Pero hemos entrado en una época... Permíteme, pero ¿dónde se rompe? ¿Dónde podemos romper la simplificación del lenguaje? Porque la simplificación del lenguaje significa la simplificación de las realidades. El mexicano es violador. Aquí en México, muchos grupos de derecha, el centroamericano trae enfermedades, son ladrones. ¿Cómo se combate la simplificación del lenguaje? No hemos vuelto a un asunto de voluntad política, insisto. Si no hay la voluntad política, no hay absolutamente nada que hacer. Pero ya vimos que los políticos no tienen voluntad política. Pero la voluntad política también está entre todos los que están aquí sentados, ¿no? Entonces, y entre tú, y entre yo, y entre Sergio. Si no la tenemos, digamos, ya, ok, eso es lo que hay. Esa frase que es muy mexicana, porque hablas ahora de términos muy mexicanos, ¿no? Es lo que tenemos. Es como una resignación de terror. Si es lo que tenemos, no hay absolutamente nada que hacer, ¿no? Pero absolutamente nada, vámonos todos, ya. Bueno, pasemos antes por unos tragos, pero si no, no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer, si a mí me dices no hay nada que hacer, te digo que no hay nada que hacer, no acepto medias tintas, ¿no? O sea, el diálogo, entonces el diálogo, siguiendo mi beta anarquista, tiene que venir de la sociedad. Siempre. El diálogo político tiene que venir de la sociedad, no puede venir de los políticos. Siempre. Entonces, ¿por qué votamos por ellos? Tú aquí dices... Porque es el sistema que nos permite tener una representación. Pero tú dices, es un sistema, aquí lo dices, lo citas, es un sistema por el que votamos para que nos represente y termina traicionándonos. Sí. Entonces el problema no es... Entonces, ¿para qué votamos si nos van a traicionar? Para hacer que funcione. ¿Pero cómo funciona si nos traicionan? Si participamos, ¿tú crees que nos traicionarían igual? A ver, hay una frase muy Churchill de esto. La frase de Churchill está particularmente clara y no se trata de andar queriendo descubrir el hilo negro de la democracia, ¿no? Si pensamos que no tiene ni nada de sentido hacer absolutamente nada, podemos, insisto, abandonar todo. Si pensamos que la ruta anarco va a funcionar de algo, pensemos en el futuro anarco. Grandes ejemplos tienen de futuro anarco en términos prácticos. Si queremos pensar que esa o cualquier otra utopía funciona, tratemos de entender cuáles son los límites de la utopía, y su primer límite es la realidad. No ha habido un solo momento de la historia donde el pensamiento anarco haya logrado establecer algo dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque no es real, ¿no? Lo que sí es real es lo que nos afecta a ti y a mí y a todos los que estamos. Si queremos tratar de darle algún tipo de ejecución, tenemos que encontrar las vías políticas, porque sin vías políticas, no de políticos, sin vías políticas, solo nos queda comernos a nosotros mismos. Al menos a mí no me interesa hacer eso. Y veo un país que está particularmente interesado en eso. Se está extendiendo el pensamiento anarco, ¿no? Hablabas de mi madre hace un rato, ¿no? Y te recordé cuando platicamos en una entrevista, Sergio, una frase muy de mi casa, que es particularmente, ejemplifica un mundo anarco, la ley de la selva. Hay pocas cosas más anarcas que la ley de la selva, solo que la ley de la selva no es ley. ¿Sabes qué es? Es pura selva. Es pura selva, ¿no? Sobrevive a quien pueda. Marwan, estás citando a Churchill, pero hay dos citas de Churchill que son antagónicas que te quiero poner sobre la mesa, porque para que veas que hay contradicciones también. La cita que todos conocemos es: la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás, ¿no? A eso te referías. Hay otra cita de Churchill que es: la fe en la democracia se acaba, o la fe en la política se acaba
después de una conversación de 5 minutos con el votante promedio. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahí no tengo ningún problema, ¿no? No tengo ningún problema. Ahí tengo un problema, y eso va desde el pensar anterior, con las élites, con el votante no promedio. Yo no tengo tampoco muchas broncas en andar aceptando la existencia de las élites, ¿no? Sería absurdo apellidarme Antaki y tener esa bronca, ¿no? Es un apellido aristocrático, eso hay que reconocerlo. Mi problema es nuestra perfecta irresponsabilidad. ¿En serio queremos seguir pensando en que el votante promedio es el responsable de todas las cosas? ¿O que quizá quienes tenemos un poquito de, llamémosle micrófono, espacio, capacidad de influencia, capacidad de hacer pensar, no tenemos preocupaciones, al menos yo por el refri lleno, entonces puedo darme un tiempo de algunas cosas, ¿no? Tenemos una función pedagógica sobre la que hemos fallado absolutamente, ¿no? Absolutamente. Cuando estamos pensando, y tú y yo hemos sido particularmente críticos de este gobierno, como también creo que en otros momentos lo hemos sido sobre algunos otros gobiernos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un país en el que no se han logrado generar los anticuerpos necesarios para evitar sistemas dogmáticos, identitarios, etcétera, ¿no? Mi problema con eso no van a ser quienes adopten los sistemas identitarios, dogmáticos o lo que sea, ¿no? Sino quienes los facilitan, quienes no hacen la pedagogía para impedir la construcción de ese tipo de cosas a través de anticuerpos. Bueno, ahí está la gran falla. Para mí mi principal crítica está en las élites intelectuales y culturales, en las que vemos también en los medios, en las que vemos en este lugar, las que están ocupando la fila. Creo que una gigantesca responsabilidad está en nosotros, en la absoluta mala pedagogía que hemos hecho. Que por cierto, uno de los conceptos más brillantes que tiene tu libro es ese que acabas de mencionar, el de anticuerpos. Hay una cosa que me preocupa de ese concepto. El concepto de anticuerpos yo empecé a trabajarlo a partir del fundamentalismo en Siria, a partir de la gestación y después caída del Daesh. Cuando hablábamos, la gente que nos dedicamos a estudiar un poco esa zona o a trabajar sobre esa zona del mundo, decíamos, la única posibilidad de evitar el avance del fundamentalismo es a través de la construcción de anticuerpos sociales. Esos anticuerpos sociales no se generan solitos, hay que construirlos con un mínimo de responsabilidad. Eso es muy poco anarco, la idea de la responsabilidad. La idea de la responsabilidad no le gusta mucho a los anarcos. Y había otra cosa también, ¿no?, que decías y que no te contesté, porque hablabas sobre los gobiernos de izquierda. Otro de los grandes ejes del libro es esta embriaguez ideológica que se encuentra en este país. Es una cosa particularmente molesta porque vengo de una familia, yo en mi caso al menos, de altas izquierdas, ¿no? De izquierda medio oriental, de izquierda latinoamericana. A ver, mi primer viaje grande fueron mis papás acompañando a los, todavía Ortega no se había vuelto tan loco a estar en contra de los contras que estaban tomando Managua. Esa era, ¿no?, la izquierda, ¿no? ¿Quién dice que el pensar de que es de izquierda o de derecha es bueno por ser de izquierda o ser de derecha? Me he topado yo a lo largo de mi vida los peores machos mexicanos de izquierda también, ¿no? Y me he topado las peores historias de violencia de género también en familias de derecha. ¿Qué pasa cuando un papel, cuando una etiqueta se transforma en la forma de definir algo? Reducimos. Hablabas del reduccionismo en el lenguaje al principio de la última parte que hablaste, ¿no? Hay un gigantesco problema que es algo que desarrollo un poco en el libro. La mayor trampa del reduccionismo, como mencionabas en el caso de Trump, no era el reducir todo en lo simple. Es que llega un momento en el que ni siquiera somos capaces de darnos cuenta cuando algo es reductor y cuando algo no lo es. En el momento en que ya no nos damos cuenta de eso, estamos absolutamente hundidos. ¿Para qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer para eso? ¿No? La única es querer darse cuenta de las cosas. ¿Cómo se da uno cuenta de las cosas? Escuchando. ¿Cómo escuchas? Dando pie al otro y entendiendo que el otro no siempre es un perfecto imbécil. Creo que tenemos 10 minutos. ¿Quieres que siga hablando? Yo sigo hablando. No, queremos ver si la... Bueno, yo antes quiero decir que recomiendo obviamente este libro. Marwan es un pensador inteligente, crítico, y que nos suscita varias preguntas que creo que es importante formularnos como sociedad civil, como el lugar donde se van a construir verdaderamente los consensos, porque por ahora los consensos están cada vez más frágiles y más vulnerables. Entonces yo los invito a leer Pensar México y Pensar México 2. Estamos hablando aquí de Pensar México 2.
de acercarse a Marwan. Creo, Marwan, que te has convertido en un importante ensayista sobre, no un comentócrata, sino un importante ensayista sobre el poder que hace mucha falta en este país. ¿Te parece si abrimos? Más o menos. Yo ahora me voy a poner a narco, ¿no? Voy a jugar un poco a la verticalidad y tengo el microfonito y voy a abusar de él, ¿no? Hay dos razones. Sí, me gusta a mí hablar más de la gente que me rodea que hablen de mí, por ejemplo. Creo que como empezó Sergio, están claras las razones para llamarlo, ¿no? A pedirle a que presente el libro, a partir de preocupaciones compartidas, ¿no? Muy compartidas. Y en el caso de Guillermo, no solamente porque se ha transformado en uno de mis presentadores oficiales, sino por otra cosa que tiene que ver con el lugar en el que estamos. Y un poco en mi insistencia del inicio de no finjamos que no pasó nada, que se puede conjugar la pandemia en pasado o algo así, ¿no? La literatura es quizá, si no es el instrumento más eficaz para aproximarnos a la realidad, para tratar de entenderla y poder saber dónde estamos situados. Sin embargo, me da la impresión que cada vez más nos alejamos de justo los instrumentos literarios para acercarse a esto que está alrededor y entre nosotros. No solamente me refiero, aunque hay un pedazo en el texto, en el libro, alrededor de como ejercicios de analfabetismo ilustrado en muchas columnas y una absoluta renuencia a tratar de aceptar los códigos del lenguaje, que no solo es literatura, a veces es mera gramática, ¿no? Acerquémonos un poco a ese sentido, ¿no?, que existe en las novelas para poder entender la realidad, al sentido literario que nos permite entender la realidad. Como decía Mayra al inicio, el año pasado fue un año muy raro, pero también fue un año en el que Guillermo ganó el premio Alfaguara y no pudimos estar haciendo lo que uno hace con el premio Alfaguara. Aparte, Guillermo tiene una cosa en su novela que ganó el premio Alfaguara, fantástica. Tiene un personaje particularmente chingón, ¿no? ¿No? La mitad dividido en dos partes, ¿no?, en su nombre y su apellido. Y yo no había tenido espacio para agradecerle a Guillermo en su novela por tener un Julián Soto, cuyo Soto sale un poco por nuestra... Es un homenaje a ti, obviamente, Marwan. Tenía que agradecértelo aprovechando este micrófono y que no lo pudimos hacer así el año pasado. Agradecimiento, solidaridad, que no se haga en público, no es ni agradecimiento ni solidaridad. Ya me pasaron este cartelito donde le quedan 5 minutos. ¿Alguien tiene algo que quiera decir? ¿No? Tengo que hacer un ejercicio. Quien levantó la mano es casi mi familia, y como no voy a entrar en nepotismo ilustrado, le toca a usted, señor. Yo estoy de acuerdo con lo que comentas de que siempre nos ha gobernado un sistema que yo creo que tiene más de 100 años y no cambia nada. Llega un personaje, un partido, es lo mismo. Entonces, yo lo que te quería preguntar, ¿cuándo crees que ese sistema se acabe? Porque decimos muchas veces, no, pues que la gente tiene que despertar, pero pues la verdad eso no lo veo yo. ¿Cuál crees tú que sea la solución para que ese sistema, que yo creo que tiene 100 años aquí que nos gobierna, que yo también lo llamaría como una dictadura, porque veo que, si ustedes ven, llega un personaje, llega otro, pero sigue el mismo sistema? ¿Qué es lo que tú sugerirías que...? Primero, tendría mucha prudencia en sugerir porque no es mi papel y creo que el papel del intelectual no necesariamente es eso. Después, déjeme contradecirlo un poco. Tengo muchos problemas con el uso fácil de la palabra dictadura. Para mí, dictadura, por razones naturales, es Siria. Entran al gobierno a inicio de la década de los 70, ¿no? Tienen más que mi propiedad, la misma familia que está en el gobierno. El país, la mitad del país, tuvo que salir por una guerra. A mí me tocó no poder caminar en la calle diciendo algo porque un mujabarat, policía secreta, podía hacerle algo a mí o a mi familia. Aquí no tenemos idea de lo que es dictadura, entonces creo que tenemos que ser muchísimo más prudentes. Tenemos un gobierno que sí tiene apuntes totalitarios. Trato en el libro de hacer una especie de disección justo de lo que me está diciendo, ¿no?, en la diferencia en
totalitarismos, autoritarismos y dictaduras. Todos los gobiernos del mundo, el que sea, el que se le antoje, ¿no?, tiene pulsiones autoritarias. No hay uno que no. Solo que hay unos que las van subiendo de rayita. Eso no quiere decir que con las pulsiones autoritarias que conocemos en México y a las que usted se puede referir, tenemos que estar contentos. No hay manera de eso. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Porque yo nomás, posiblemente me he explicado mal. Yo digo dictadura porque si ustedes ven, cambia el personaje, pero todo sigue igual. Eso es lo que me refiero. Creo que no, a ver, creo que todo sigue igual en la ruta de que la continuidad del deterioro hace que cada vez estén peor las cosas. ¿Qué solución se puede hacer? Primero, insisto, participación. Democracia como gobierno de diálogo implica entender que es más allá de las urnas. La crítica constante, absolutamente constante, y también el uso adecuado de los conceptos para poder hacer que, a ver, tenemos... Insisto, Sergio y yo somos particularmente críticos de este gobierno. Es impresionante, y porfa leerlos desde el lugar en el que, al menos yo lo estoy diciendo, ¿no? A mí se me hace impresionante la cantidad de insumos que ha dado este gobierno para poder hacerlos políticamente pedazos, y no ha habido la forma de agarrar una sola de las 1000 herramientas de ineptitud, ¿no?, para contestarles, ¿no? Ok, ¿no? ¿Cómo nos las arreglamos para tener, desde, insisto, mi perspectiva, ¿no? Y creo que hay hechos que lo manifiestan. Empecemos con derechos humanos y pandemia, ¿no? Tenemos ejemplos de ineptitud absoluta y no se ha podido responder. Bueno, aprendiendo a construir sociedad, lenguaje y hacer política. ¿Cuál es la ruta para hacer eso? No lo sé, si no sería político y no escritor, ¿no? Pero la primera, creo, es participación y abandonar una cosa que es particularmente molesta, nuestra absoluta indiferencia. He vivido en muchísimos países. Creo que en ninguno he encontrado más indiferencia que en este. Tenemos que concluir en este Estoy de momento. acuerdo. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos.